sangre obró para una buena acción. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti. Corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo ven a Él. Solo ven a Él y compruébalo. Solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven a Él y compruébalo. Solo ven a Él y compruébalo. Este es el símbolo de la iglesia primitiva más antigua, mucho antes que el pez. El símbolo de la rueda parece sencillo, pero tiene las 5 letras griegas. Tiene la I, que es Jesús, Jesucristo. Jesús. La X, Jesucristo. La omega, de Dios. Ok. La Y, Salvador. Y la E de Epsilon. Jesucristo, de Dios, Hijo, el Salvador. Pero las letras, las 5 letras significan ictus, que es pez. Una vez más, pero cuando lo dices en arameo, no dices Jesús Cristo, de Dios, el Salvador Hijo. Está diciendo Jesús Cristo, de Dios, tu Salvador. En arameo significa tu Salvador. ¿Ok? Y una vez más. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué les parece, hermano? Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce pulido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El nombre en él, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende, dice ahí, del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso podían recordar. Y ahora las aguas que salían de ahí, la gente que venía a través de las rutas comerciales y que no conocían, a veces llegaban a tomar agua de ahí porque pensaban que era para tomar. Después de 15, 20, media hora les daban náusea y se vomitaban. Pues el agua ya estaba. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, Se dice que la parte digital está reemplazando la parte física. Es verdad que yo he estado leyendo más libros en forma digital ahora que antes en forma física, de papel y tinta. Se dijo que los correos electrónicos reemplazarían las cartas y ya empiezo a ver que es así, porque el correo postal tiene muchísimo tiempo que no me manda una carta personal, a mano, escrita por alguien. En la Biblia, lo que es la parte del Nuevo Testamento, la mayoría son cartas, son epístolas, son escritas por los apóstoles o por los siervos del Señor. Aquí en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 3, se hace una metáfora, una parábola, una alegoría, podríamos decirlo así, en cuanto a ello, las cuales menciona que tú y yo somos cartas de Cristo, somos escritas por Cristo.
Ahí dice la lectura: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois, dice ahí, ¿carta de quién? Carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esta alegoría muestra que todos nosotros somos cartas. La carta somos los seres humanos, los hombres. Las cartas son leídas por la gente, por otros hombres. O sea, tú eres una carta, yo soy una carta, cada quien somos una carta y nosotros somos leídos por todos. Ellos nos están leyendo constantemente. Pablo indica que él la expidió, él fue el que la escribe. Y aquellos que enseñamos, que evangelizamos, que realmente escribimos las cartas en el corazón de la gente, ¿no? Y el papel es el corazón. El corazón, hermanos, yo siempre he dicho que el corazón, o se tiene buen corazón o se tiene mal corazón. El corazón es el corazón, es algo increíble, pero el corazón es increíble. Y el corazón es el papel. Nuestro cristianismo, nuestra hechura espiritual, está basada en cómo se escribió el Evangelio en nosotros, cómo se escribió las palabras de Cristo, cómo se escribió la vida de Jesús en nosotros. Y el autor, pues, es Cristo. Cristo es el autor de la carta. Cristo es el autor de la carta. Y la tinta, pues, es el Espíritu de Dios. Fíjate qué hermosa alegoría, ¿no? Somos cartas, somos leídas, ¿verdad? Y tenemos tinta y somos lo que somos. En este sentido, lo que estamos diciendo, por ejemplo, ahí dice en Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 30, habla de ello. Mateo 12, versículo 30, dice así: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, dice ahí, desparrama. ¿Qué indica esto? Que nosotros, cuando conocemos a una persona, podemos leer la carta que él es. Podemos saber quién es esa persona. Hay veces la vemos dentro del sobre y solamente vemos la fachada, pero no vemos lo de adentro. Pero siempre hemos dicho que cuando tú conoces a alguien a fondo, cuando entras a su casa, cuando te sientas a comer a la mesa, cuando tienes tiempo conociendo, sabes el tipo de persona que es. Y puedes leer la carta que es. Uno puede leer si esa persona está recogiendo con el Señor o si está desparramando lo que el Señor está tratando de hacer. Porque al final del día somos cartas de Cristo. En Efesios capítulo 4, en el versículo 22, se habla que nosotros como cristianos también somos una carta y la gente que nos conoce nos está leyendo en forma constante. 4:22 al 24 dice así, 4:22 al 24 dice así. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. O sea, cuando venimos a Cristo, se borró la carta, el papel, y ahora Cristo empezó a escribir sobre nosotros. Despojaos del viejo hombre era la persona que éramos antes, la persona que desparramaba, la persona que estaba en contra del Señor. Ahora ya no es así. Dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, dice ahí, desechando la mentira, hablad que verdad cada uno con vosotros. Fíjate cómo el cristiano, nosotros también somos cartas. Somos cartas, o sea, ustedes saben cómo soy yo sé cómo son ustedes. Muchos solamente pueden ver el sobre porque no nos conocen a fondo y viceversa. Pero cuando tú conoces a una persona, sabes si esa persona es una carta de Cristo o no lo es. Sabes si en su vida tiene la autoría del Señor o no lo es. Y es que lo que tienes que entender tú es que las cartas se están leyendo todo el día, todos los días en nuestra vida. Y la manera en que son leídas las cartas están basadas en el tipo de persona que yo soy. Cómo yo soy, lo está leyendo alguien. Cómo yo soy, lo está mirando alguien también. Las cartas son leídas, por ejemplo, con las palabras que mencionamos. En Colosenses capítulo 4,
en el versículo 6, el apóstol dice ahí 4, versículo 6, dice así. Leeré desde el versículo 5, dice: andad sabiamente para con los de afuera. ¿Por qué para con los de afuera? Porque nos están leyendo constantemente. O sea, alguien puede juzgarte por la apariencia, hermanos, pero cuando te conoce, cuando lidia contigo, cuando hace tratos contigo, cuando ya sabe qué tipo de persona eres, te puede leer bien. Dice, redimiendo bien el tiempo, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. O sea que nuestras palabras, hermanos, declaran el tipo de cartas que somos. Si decimos groserías o albures o decimos cosas en doble sentido, demuestran el tipo de persona que soy. O sea, la gente cuando nos oye está leyendo la carta que somos. Dicen: sea vuestra palabra siempre con gracia, o sea, que caiga bien. Si yo hablo mentiras, calumnias, críticas destructivas, pues ciertamente no estoy hablando con gracia. Yo debo de sazonar con sal, dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. O sea, que mis palabras determinan la persona que yo soy. Y la gente puede leerte a ti, me puede leer a mí por las palabras que utilizamos. En Mateo capítulo 12, en el verso 36 y 37 dice: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. O sea, de todo lo que yo digo y de todo lo que tú dices, vamos a dar cuentas en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás, ¿qué? Condenado. Esto indica, hermanos, que nuestro testimonio está basado en ello. Pero no solamente las palabras que decimos cuando estamos en un entorno cristiano o de hermandad, sobre todo las palabras que decimos cuando estamos en un entorno de la gente que no conoce a Cristo, en el trabajo. Cómo tú hablas, cómo tú te comportas, cómo tú dices las cosas, declara si eres una carta expedida por Cristo o no. Tal vez tú pienses que eres expedido por Cristo, pero tal vez tu testimonio verbal no declara que eres hijo de Dios. Recuerden que cuando Pedro estaba en el fuego, en el patio del sumo sacerdote, no le creían porque su hablar dice que lo delataba. Hablaba diferente a los demás, lo cual decían: tú también eres discípulo del Señor Jesús. ¿Y qué es lo que hace Pedro, hermanos? Pedro comete el error y Pedro empieza a maldecir. ¿Para qué? Para que al maldecir no dijeran que era discípulo de Jesús. Puede ser muy triste que entre nosotros, hermanos, haya hermanos que no trabajan con otros hermanos en la fe y que sean groseros, que sean contumaces, que hablen mal. Esto también está siendo leído por la gente que nos conoce. Dice ahí Santiago 1:19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia, ¿a quién? De Dios. Esto es que el carácter que tenemos en el trabajo declara también el tipo de persona que somos. La forma en que nos desesperamos declara el tipo de persona que somos, hermanos. Y déjame decirte algo que puede ser muy triste: que la gente no confíe de tu palabra en el trabajo declara el tipo de testimonio que tienes. Una vez dijo una persona: cuida de tus actos y tus actos cuidarán de tus hábitos. Tus hábitos cuidarán de tu personalidad y tu personalidad cuidará de tu carácter. Indica que el carácter de una persona está basado en un término de actuar siempre conscientemente y con las palabras correctas, como las debe de hablar todo el tiempo, hermanos. ¿Cómo somos leídas por los hombres? También por la conducta. En primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 4, el apóstol Pablo habla de la conducta que debemos de tener nosotros para ser leídos por los hombres. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 11 y 12 dice: y procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis. Fíjate cómo dice la Biblia: os conduzcáis honradamente para con los de qué, manos, de afuera. A veces uno tiene alguna rama en su trabajo, posiblemente la construcción, por ejemplo,
Y una persona tiene muy mal testimonio que cuando dicen, oye, te recomiendo a tal persona, no, no me lo recomiendes, no, ya lo conozco, no, ya sé cómo es. Fíjate, hermanos, cómo el testimonio es leído por los hombres. No, ese es bien mentiroso, dice que viene y no llega a la hora que tiene que llegar, siempre llega tarde, hace el trabajo al aventón. Uno se va haciendo testimonio de lo que uno hace. Todas las cosas que hagáis, hazlas bien, dice la Escritura, a fin de que os conduzcáis honradamente con los de afuera, dice. O sea, si yo hago una carta, si yo hago esto, si yo hago un libro, si yo hago una acción, si yo hago un trabajo, ellos declaran qué tipo de persona soy. Y la gente está siendo leída por esa manera. Imagínate tú un cristiano, hermanos, que sea ladrón en su trabajo, que va de impuestos, que no le pague a la gente, hermanos, que haga muy mal trabajo y luego quiere traer a la gente a Cristo. Pues es incongruente. Porque uno con su testimonio, hermanos, está siendo leído por los de afuera, en el trabajo, en el trato, y quiero decir esto también, hermanos, en el vestido. En el vestido. Fíjate que la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, yo a veces veo y digo, ya este hermano como que no anda muy en Cristo, porque su vestido lo está, ¿qué, hermanos? Delatando. Es como, o sea, ¿cómo se te ocurre? ¿Va? O sea, ¿por qué haces eso? O viceversa también. A veces nuestro vestido, según Timoteo 2:9, dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Fíjate, estas mujeres que profesan piedad es porque lo está leyendo, ¿quién? Alguien. Estas cartas son leídas por alguien. Y tú dices, ¿a poco esa es hermana de la iglesia? No puede ser. ¿Cómo? O sea, no hace sentido que ya grande de edad y me sales con tus cosas, estás profesando piedad de esa manera. No es posible. La gente te está leyendo constantemente. La gente puede ver cuando alguien es vulgar, indecente, indecoroso, o cuando es casto, decente, honesto, respetuoso, hermanos. En la vestimenta uno también está siendo leído por la gente. En Proverbios 7:10 habla de la mujer que se viste mal para provocar a los hombres. Fíjate que esto también es testimonio. En el interés espiritual, somos leídos por la gente dependiendo del contenido de nuestro lenguaje. O sea, estamos interesados en visitar, en leer, en orar, en la unidad de la iglesia, en el crecimiento y en la estima. O sea, si hablamos de esto constantemente y actuamos constantemente y mostramos este interés, hay gente que es muy apática a la iglesia, lo digo así en forma amplia. Viene el domingo y se va y ya no, es más, ni sabía que estaban hablando de Ucrania, dice, no sabía ni qué estaba pasando. Hay gente así, ese tipo de apatía, hermanos, espiritual. O sea, ellos viven por ellos, para ellos y sobre ellos. Ellos no les importa nada más. Pero hay gente, hermanos, que lee porque tú en el trabajo dices, ¿sabes qué? Estamos preocupados por esto. Dice, oye, a él le preocupa. Fíjate, está en su break, está en su descanso y está leyendo una parte de la escritura. O está hablando cosas que corresponden. O fíjate, tiene en concientización a su familia, a la iglesia a la que él participa. La gente sabe, hermanos, por el interés que tenemos para las cosas de Dios. Nuestra vida, hermanos, como dijera el poeta, cada día escribimos una oración, cada semana un párrafo, cada mes una hoja, cada año un capítulo. Al fin de nuestra vida hemos terminado el libro de nuestra vida, dice la Escritura, porque ellos serán juzgados conforme a los libros y lo que estaba escrito en los libros de sus obras. Nosotros estamos escribiendo un libro constantemente, hermanos. Me dicen, ¿cómo escribes tanto? Yo todos los días estoy escribiendo parte de un libro, de otro libro. Estoy escribiendo todos los días. Pero en la vida también estoy escribiendo. Escribo quién soy yo, quién quiero ser yo, quién quiere ser Ricardo, quién quiere ser tú. ¿Quieres ser expedido por Cristo? ¿Quieres ser la persona? Estás escribiendo esto, hermanos. Y hay gente, hermanos, que tiene malos capítulos, pero hay gente que se recupera de sus malos capítulos. Hay gente que cambia y torna de lo que era tristeza a fe, a esperanza, a amor. Y esta parte es lo que hacemos, estamos escribiendo un libro. Y las cartas de Cristo que debemos de ser, hermanos, debemos ser cartas realmente que den la luz de Cristo. Primero debemos ser cartas que seamos legibles, o sea, que pueda leerlo la gente. Legible indica que pueda ser leíble, que sea capaz de ser leído. Hay veces que nuestras cartas son confusas, confunden a la gente y dices, oye, este día anda muy cristiano y este día anda muy mundano. Pues, ¿es cristiano o es mundano? ¿Qué es este hombre que no lo conozco, no lo puedo entender? Nuestra carta no debe de estar borrosa, o sea, el Espíritu Santo
debe de haber impregnado bien en nuestra vida lo que quiere que hagamos. Si decimos una cosa y hacemos otra cosa, es incongruente. La carta no es bien legible, no la están leyendo bien. Tiene que estar bien coordinada, o sea que el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo dice amar, amemos. Amamos a vuestras esposas, amar a la esposa. Tienes que estar constante con eso, de otra manera no es legible, hermanos. Y créelo que el día de hoy hay muchas cartas borrosas, ¿con letras qué? Borrosas. Nuestra letra no debe de ser pequeña. Hay veces, ¿no te has dado cuenta los contratos en las letras? A veces tienen letras bien pequeñitas, bien pequeñas, que son bien importantes, por eso están ahí. Nosotros a veces queremos ser cristianos, pero queremos ser cristianos con letras pequeñitas. O sea, queremos que la gente nos lea, pero con letras muy pequeñitas. O sea, no queremos actuar al todo como cristianos, somos como que medio vamos a echarle ganas. Como que ahora sí vamos a orar. Y no, hermanos, nosotros deberíamos ser cartas legibles y cartas que no tengan letras pequeñas, sino que se puedan leer por toda la gente, que la gente no necesite magnificar unos lentes o algo, hermanos, o las excusas de alguien más para leernos correctamente. Tendríamos que ser legibles, pero también, hermanos, tendríamos que tener, hasta cierta manera, tener una fe, una esperanza, ser positivos. Fíjate que cuando la gente pasa por... ¿Tú te das cuenta del tipo de persona que es la gente, hermanos? Cuando pasa por pruebas. O sea, la gente que es fiel a Dios, pase por prueba, va a ser fiel a Dios, hermanos. Pero la gente que anda tambaleando, hermanos, se muestra cuando las cosas le empiezan a ir mal, hermanos, la gente empieza a estar de negativo. Le echa la culpa a todos. Y la gente puede leer también nuestro pesimismo. Puede ver la falta de fe que tenemos. En la parte de Filipenses 2, en el versículo 14, dice así la palabra de Dios: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Puede ser que uno se encuentre o se halle hablando en contra de Dios. ¿Se acuerdan que el pueblo de Dios cuando salió de Egipto dice que iban hablando mal de Dios? O sea, no le decían directamente a Dios, pero decían: ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué nos pasa eso? Eso es hablar mal de Dios, murmurar contra Dios. Eso fue lo que le pasó a los israelitas cuando salieron de Egipto. En este sentido dice ahí la Escritura: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis reprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio del cual resplandecéis como luminares, ¿qué? En el mundo. O sea que las cartas que debemos ser deben ser positivas, deben ser convincentes. La gente debe de creer, tiene que haber evidencia en que hubo una transformación en nosotros. Imagínate una persona que viene a Cristo y sigue siendo igual que antes, pues, ¿qué tipo de carta es? El Evangelio es esto: la muerte, la sepultura y la resurrección. El Evangelio es el arrepentimiento de lo que éramos antes, de despojarse del viejo de hombres. Pero si la gente sigue siendo igual que antes, ¿qué tipo de evidencia hay si no hay transformación? La carta, sobre todo, hermanos, debe ser duradera. Te lo explico de otra manera, ¿ok? En la vida, cuando uno tiene 20 años, de 20 a 30 años, uno está solamente preocupado en sí. Quiero. Tienes que comer el mundo, ¿eh? A los 30, de 30 a 40 años, resulta que de pronto, si Dios te bendice con hijos, empieza a cambiar todo el entorno. Dejas de ser un poco egoísta, ¿no? Los hijos te enseñan a que no se trata solamente de vivir en ti, sino de vivir en los demás. No sé si a usted les pasó lo mismo, pero dice: ¿sabes qué? Ya no se trata solamente de mí, se trata de mi hijo. ¿Alguien le pasó eso más? Y luego llegan los 40, los 50, y dices: híjole, empiezas a las enfermedades, las cosas difíciles, y hay una eureka, hay un cambio generacional de transformación en la vida del ser humano. A los 40, 50 años, hermanos, empiezas a pensar cómo vas a dejar este mundo. Y inicias diciendo: ¿cómo voy a dejar a mis hijos? Hay algunos hermanos que nunca estiran, ¿ok? Hasta los 70 años solamente están pensando en ellos, ¿ok? Pero estoy hablando en la forma general. Y cuando empiezas a pensar cómo vas a dejar el mundo, cómo vas a dejar a tus hijos, empiezas a decir: ¿sabes qué? ¿Qué tipo de carta voy a dejar? ¿Qué tipo de carta voy a dejar? O sea, cuando mi hijo o mi hija se acuerde de mí, ¿qué va a decir de mí? Es bien, a mí que me ha tocado, cuando uno va a dar un funeral, es bien, ¿verdad? Es bien difícil, porque si conoces a la persona es fácil. Si la gente conocía a la persona es mucho más fácil, porque esa persona que yace en ese ataúd es legible, fue legible en su vida para con todos.
Es fácil hablar de ellos. Pero ¿qué pasa si no se sabe nada de ellos? Solamente pensó en él, y en él, y en él, y en ella, y solamente en ellos. No dejaron nada, dejaron deudas, dejaron problemas, dejaron entornos, dejaron calumnias, dejaron todo al revés. ¿Qué pasa con ese ser humano, hermanos? También la gente puede leer eso, hermanos, porque es legible. En este museo que se muestra aquí, es interesante porque se muestran cartas antiguas. Cartas que le dijeron a los hombres: necesitamos que escribas tu vida, ya casi van a morir, pónmela en una carta tu vida. Y esa persona empezó a escribir, todos, y luego lo pusieron en exhibición, ¿no? En el Museo de las Cartas, ¿no? O sea, y cuando escribes tu vida, ¿qué vas a decir? Soy un hombre fracasado, dejé a mi mujer, tengo hijos regados, nunca hice nada bien, no tengo ni que morirme, ya me muero. Bye bye. ¿Qué vas a decir? Pude ayudar y no ayudé porque estaba más preocupado en pagar por mi celular que pagar por lo que realmente vale la pena. O sea, ¿qué van a decir de nosotros? ¿Qué van a decir de ti? No, pues quiero ser un excelente padre, un excelente abuelo, un excelente bisabuelo. Quiero hacer esto por mis hijos. Y eso, hermanos, es la parte del legado. Nunca conocimos a Pablo en persona. ¿Están de acuerdo, hermanos? Pero sabemos el tipo de hombre que era Pablo. Nunca conocimos a Priscila, pero sabemos el tipo de mujer que era Priscila, hermanos, porque Pablo escribió acerca de Priscila. Hebreos capítulo 11, hermanos, declara un museo de cartas. Nunca conocimos físicamente a Abraham, pero sabemos el tipo de hombre que era Abraham, hermanos. La pregunta que te hago es una pregunta que, si estás escuchando la clase, espero la puedas razonar. ¿Qué tipo de carta eres? ¿Y qué va a leer la gente de ti cuando no estés aquí? Bueno, conozco a esta persona que murió a los 30 años. Era esto, era esto, era esto. Nada más en sus medios ponía puras cosas de vanidad. En sus medios se reía de puras bromas de mal humor. Ese es el tipo de persona que era esa persona. O era una persona que realmente estaba consagrada a Dios, que amaba a Dios, que tuvo muchas pruebas en su vida, que perdió seres queridos y no faltaba a los servicios. Ahí estaba, que sabía diferenciar lo que era Dios y lo que era la responsabilidad de hijo o hija. Podías hacer las diferencias, de manera que hacía lo que era correcto ante los ojos del Altísimo. Una persona que estaba consagrada, una persona que amaba a su esposo, amaba a su esposa, los amaba, batallaron, pero mira, le echaron ganas y aún hasta el final de sus días estuvieron agarrados de la mano. Lo amaba de tal manera como Abraham, que cuando murió su esposa le lloró, dice la Escritura. ¿Ah? Uno se muere la mujer y hace fiesta. Era una mujer, un hombre que realmente que era buen padre y era buena madre. O sea, ¿cómo te das cuenta? Cómo estaban vestidos sus hijos, el tipo de educación que tenían sus hijos. O sea, todo eso declara el tipo de padres que somos, hermanos. Era buen padre, era esto. Luego viene la parte, era buen hijo, era buen hermano, era buena hermana. Eso lo estás escribiendo tú hoy, hermanos. Todos los días lo estás escribiendo. O era un hermano apático, ni hablaba porque se creía mucho, pensaba que era más que nosotros. Era un hermano soberbio, lo corregían y se molestaba. Fíjate, hermanos, el poder que tenemos nosotros en esta carta que estamos escribiendo. Y tú dices, pues no me importa cómo me recuerden. Lo triste es que muchos de nosotros somos el resultado de ese no me importa de nuestros padres. Pero también muchos de nosotros somos el resultado de ese sí me importa de papá y mamá. Somos cartas, nos están leyendo todos los días, hermanos. Y nosotros estamos definiendo cómo quieren que nos recuerden. Pero sobre todo podríamos llevar el evangelio a más personas si fuéramos cartas legibles
con buen lenguaje, con buena conducta, con buena fe, con buen carácter, legibles. Y entonces podríamos hacer mucho para la honra y gloria de Dios. Y entonces en esta homilia, en este mensaje, lo único que te quiero decir, hermanos, es que está siendo leído por todos. Yo estoy siendo leído por todos, hermanos, sabemos la gran responsabilidad que tenemos. ¿No sería bueno hacer buenas cartas de Cristo? Fíjate cómo dice Pablo, mis cartas, dice, ustedes llevan cartas de recomendación, mis cartas, dice, es la gente que yo toco, dice Pablo. Tú habla con la gente que yo toco, ellos te van a decir que son mis cartas. Fíjate, él dice, no necesito yo carta de recomendación. Ellos son, ¿por qué? Porque lo único que he hecho, dice Pablo, he escrito la autoría de Jesús en ellos, en el corazón, en el Espíritu Santo. Y cuando tú haces eso, hermanos, el resultado siempre va a ser positivo, porque Dios nunca hace las cosas mal. Siempre las hace con excelencia, para gloria y honra suya, y nosotros debemos aprender a hacer eso con nosotros mismos y con nuestros seres queridos. Así que en este mensaje, hermanos, necesitamos mucha ayuda, una ayuda muy constante, y la ayuda que necesitamos, hermanos, es la ayuda de nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Vamos a cantar este himno, y con este himno te invitamos, si estás entre nosotros, quieres ser parte del pueblo de Dios, el Evangelio es poder. Si crees que Jesús es el Hijo de Dios, bien puedes. Si te arrepientes y vas a cambiar, bien puedes. Confiésalo delante de los hombres. Bautízate para el perdón de pecados. Obedece al Evangelio. Y si eres un miembro de la congregación, considera cómo están leyendo tu carta, cómo leen nuestra vida, y todavía puedes hacer algo al respecto. Desde la cruz su sangre derramó, un hermoso acto de amor. Su sangre obró para una buena acción. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti. Corona te quiere.